Hay historias que, bueno, son mucho más que simples cuentos, ¿verdad? Son las que nos definen. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de las más importantes de todas, la que nos habla del paraíso, de la libertad de elegir y de cómo esa decisión, bueno, pues dio el pistoletazo de salida a la historia de la humanidad tal y como la conocemos. A ver, intentemos imaginar ese lugar, el Edén. Es que no era solo un jardín, ¿eh? Era un estado de armonía total, perfecta. Adán y Eva vivían en una comunión absoluta con su Creador. Pensemos en esto, no había vergüenza, ni miedo, ni dolor, nada de eso. La presencia de Dios era algo tan real, tan tangible como el aire que respiraban. Su estado natural era simplemente la felicidad. Y claro, en medio de toda esta perfección, había un regalo inmenso, pero a la vez peligroso, el libre albedrío, la capacidad de elegir. Porque no eran robots, ¿sabes? Eran seres libres. Y como vamos a ver, toda libertad al final siempre trae consigo una prueba. Y esa prueba, pues llegó de la forma más inesperada. Una criatura, astuta, engañosa, se coló en el jardín. La serpiente. Y ojo, no representaba una fuerza bruta, sino algo mucho más sutil y, la verdad, mucho más poderoso. La duda. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. El diálogo. Fíjate bien, la serpiente no niega la orden de Dios de frente, no. Lo que hace es retorcerla. Lanza una pregunta, siembra la desconfianza y pone sobre la mesa una tentación irresistible. No dice, no moriréis y ya está. No, dice, no morirán. Es más, serán como Él, conocerán el bien y el mal. Es que es una manipulación de manual brillante en su maldad. Y claro, esas palabras calan, vaya si calan. La percepción de Eva cambia radicalmente, por completo. Lo que hasta ese momento era un mandato claro, una línea roja, de repente se convierte en un misterio que pide a gritos ser desvelado. El árbol prohibido se transforma de repente en el árbol del conocimiento, deseado. La semilla de la duda, pues, ya germinan. Y en ese momento es como si el universo entero contuviera la respiración. Toda la historia de la humanidad, todo lo que vendrá después, depende de este único instante, de esta única decisión. La libertad en su máxima expresión. Y la elección se tomó. Eva extendió la mano, cogió el fruto y comió. Y después se lo ofreció a Adán, que, estando a su lado, también comió. Un solo gesto, un mordisco. Pero sus consecuencias iban a resonar por toda la eternidad. El cambio fue instantáneo. O sea, no fue algo gradual, para nada. En el mismo segundo en que comieron, sus ojos se abrieron a una realidad completamente nueva. La paz se esfumó y se convirtió en miedo. La confianza se transformó en culpa. Y la inocencia se convirtió en una sensación de vergüenza que lo inundaba todo. Imagina la escena, el sonido de los pasos de Dios acercándose. Algo que antes era pura alegría, pura comunión, ahora provoca un pavor que nunca antes se había sentido. Y el primer instinto ya no es correr a su encuentro, no, es esconderse. Intentar cubrir esa fragilidad, esa desobediencia que se acaba de descubrir. Y entonces Dios pregunta, ¿dónde están? Y esta pregunta, es que es mucho más que una simple pregunta de localización. Se nota un eco de dolor, de un corazón de padre roto. No pregunta qué han hecho, fíjate, sino ¿dónde están? Es una pregunta sobre su estado, sobre esa distancia que de repente ha aparecido entre ellos. La relación se ha fracturado. Y después de eso, llega el juicio. Solemne y muy específico. Cada uno de los implicados tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Para la serpiente, la humillación. Se arrastrará por el polvo. Para Eva, el dolor en la creación de vida. Para Adán, una lucha constante con la tierra, que ahora le exigirá sudor. Y para ambos, la consecuencia final, la mortalidad. Volverán al polvo. La armonía del mundo, pues, se ha roto en 1000 pedazos. Pero justo cuando parece que la historia se hunde en la oscuridad más absoluta, cuando todo parece perdido, pasa algo totalmente inesperado. Justo en medio del juicio, de la pérdida, surge una pequeña luz, una promesa que le da un giro de 180 grados al final de esta historia. Y es que esto es crucial, ¿eh? La historia no termina aquí. No es solo un relato sobre el desastre, sobre la caída. Es también una historia sobre la redención. Porque Dios, incluso mientras dicta sentencia, introduce una promesa que va a resonar durante siglos y siglos. Y esta es la promesa, ni más ni menos, una profecía, la que dice que un día un descendiente de la mujer aplastará a la cabeza de la serpiente, derrotará al mal en su mismo origen. Este es el faro de esperanza que se enciende en el momento más oscuro. Es, podríamos decir, el verdadero punto de inflexión de toda la historia humana.
Los últimos momentos en el Edén son totalmente agridulces. Por un lado, hay un acto de cuidado, casi de ternura. Dios mismo los viste con túnicas de piel. Pero por otro, llega el acto de separación. Doloroso, sí, pero necesario. La expulsión. El paraíso se cierra. Querubines con espadas de fuego custodian la entrada para que no se pueda volver y vivir para siempre en ese estado caído. Pero, y esto es clave, la expulsión no es el final. Para nada. En realidad, es el comienzo de un larguísimo viaje. La humanidad sale del Edén, pero no para ser olvidada, sino para empezar una historia completamente nueva. Una historia, sí, marcada por el esfuerzo y el dolor, pero también iluminada por esa promesa de redención. Y así llegamos a la gran pregunta, ¿no? La caída del Edén es sin duda una tragedia. Es la pérdida de una perfección que ya no se puede recuperar. Pero si lo pensamos bien, ¿no es también el prólogo de una aventura mucho más grande? La historia de una humanidad que, sí, cae, pero que lleva consigo desde el primer momento la promesa de que algún día se volverá a levantar.